A veces me he pillado a mí mismo exigiendo justicia, como si el mundo me debiera algo, como si la vida tuviera que funcionar con reglas claras, equitativas, lógicas, como si todos tuviéramos que recibir lo que merecemos. Y me he frustrado muchísimo, porque lo cierto es que no existe tal cosa como la justicia en el sentido absoluto. Existe lo que cada quien considera justo, y ese es el problema. Todos tenemos una definición distinta. Lo que para mí es justo, para otro puede ser una ofensa. Lo que para otro es justo, para mí puede ser una injusticia. Y ahí se empieza a romper la idea de que el mundo debe responder a una medida única. No hay tal regla. Yo crecí con una noción muy rígida de lo justo. Me enseñaron que si uno se esforzaba, le tenía que ir bien. Que si uno era bueno, la vida lo premiaba. Que si uno hacía lo correcto, los resultados iban a ser positivos. Pero no siempre es así. A veces te esfuerzas y no pasa nada. A veces haces las cosas bien y te va mal. A veces ves a gente que no hace nada, que incluso hace daño, y la ves allá arriba ganando, siendo reconocida, siendo aplaudida. Y eso duele, ¿no? Durante mucho tiempo viví con rabia por eso, con esa sensación de que algo no cuadraba, que las cuentas estaban mal hechas, que alguien tenía que venir a corregirlo todo, que la vida tenía que equilibrar las cosas. Y me sentía víctima. Víctima de un sistema injusto, víctima de personas injustas, víctima de una suerte mal repartida. Hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar que el mundo fuera justo. Me cansé de vivir con el corazón lleno de reclamos. Me cansé de quedarme atrapado en una idea de cómo debería ser todo. Y ese día entendí algo que me cambió la vida. La justicia no es una garantía externa, es una decisión interna. Ese día decidí dejar de buscar justicia afuera y empecé a construirla adentro. Empecé a preguntarme no si algo era justo o injusto, sino si eso me estaba ayudando a crecer, si me estaba enseñando algo, si me estaba haciendo más fuerte. Empecé a ver cada situación no como una ofensa, sino como una posibilidad de elección. Yo no podía controlar lo que los demás hacían, pero sí podía decidir cómo respondía. Yo no podía garantizar que la vida fuera justa, pero sí podía ser justo conmigo mismo. No exigirme tanto, no castigarme cuando me equivocaba, no vivir comparándome con lo que los otros recibían. Cuando dejé de pensar en la justicia como una regla externa, empecé a sentirme libre. Ya no necesitaba que el mundo funcionara de cierta manera para estar en paz. Ya no necesitaba que los demás me dieran la razón o que todo encajara en el esquema que yo había aprendido. La justicia verdadera, me di cuenta, no está en el resultado, está en la coherencia, en que lo que pienso, lo que siento y lo que hago estén alineados, en que no me traicione por agradar, en que no negocie mi paz por un aplauso, en que no viva esperando que me den lo que creo que merezco, sino en construir la vida que quiero, aunque nadie la entienda. Y sí, claro que a veces vuelve esa vocecita, esa que dice, esto no es justo, pero ahora la escucho y no me engancho, la escucho y la dejo pasar, porque entendí que esa vocecita no busca justicia, busca control, busca garantías, busca certezas, y la vida no es eso. La vida es cambio, es contradicción, es imprevisible. Yo ya no le pido justicia a la vida, le pido lucidez, le pido fortaleza, le pido corazón, porque al final no se trata de que todo sea justo, se trata de que todo tenga sentido para mí. Y si yo estoy en paz con mis decisiones, si puedo mirar atrás y decir que fui fiel a lo que soy, eso ya es justicia suficiente. Hoy no vivo esperando que el mundo me devuelva lo que le di, vivo dando lo que quiero dar, porque esa es mi elección, porque eso es lo que me hace sentir vivo, porque ese es el único tipo de justicia que está verdaderamente en mis manos. Durante años me vi repitiendo una frase en mi mente: esto no es justo. La repetía cuando algo me salía mal sin razón aparente. La repetía cuando veía a alguien avanzar sin merecerlo, o cuando yo me esforzaba y el resultado no llegaba. Y es que crecer con la idea de que la vida tiene una balanza perfecta te deja muy mal parado cuando te das cuenta de que esa balanza no existe, que no hay nadie midiendo los méritos, que no hay ningún Dios con cuaderno anotando quién se portó bien y quién se portó mal, que no hay un tribunal secreto donde se decida si te va a ir bien o mal con base en lo justo. Hay justicia absoluta, hay vida, hay caminos, hay circunstancias, hay elecciones y a veces hay resultados que no entendemos.
pero entender eso no fue fácil. Me tomó años, me tomó golpes, me tomó decepciones y me tomó una pregunta. ¿Qué pasa si la justicia no existe? Entonces, ¿qué hago yo con mi vida? La respuesta no vino de la filosofía, vino de mi propia historia. Desde niño entendí de una manera muy cruda que la justicia no era una promesa del mundo, que la vida no venía con garantías, que nacer en una familia pobre o rica, que tener oportunidades o no tenerlas, que ser escuchado o ignorado, no dependía de si uno lo merecía o no, era así y punto. Y esa comprensión me dolió al principio, porque me hacía sentir pequeño, me hacía sentir desamparado, como si todo dependiera de una suerte que no controlaba. Pero también me despertó, porque si la justicia no era una estructura externa que me iba a equilibrar la vida, entonces todo recaía sobre mí. Y eso, lejos de asustarme, me dio poder. Me dijo, hazte cargo, no te compares, no esperes que nadie te iguale, no esperes que la vida te compense, no esperes que otros hagan por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer. Fue ahí donde comenzó un cambio profundo en mí. Entender que la justicia, como idea externa, no existe, me ayudó a entender algo aún más importante, que la diferencia existe, que no todos venimos del mismo punto de partida, que nadie tiene derecho a igualarme con otro ni yo con nadie, que mi historia es mía, que mi lucha es mía y que mi vida no consiste en lograr lo que lograron los otros, sino en convertirme en la versión más auténtica de mí mismo. Y eso cambió mi eje. Dejé de buscar una vida justa y empecé a construir una vida auténtica. De hecho, esa palabra se volvió mi brújula. No éxito, no fama, no aprobación, autenticidad, ser yo mismo cada vez más, cada vez con menos miedo. Y esa fue mi verdadera lucha, porque en un mundo que constantemente te pide que encajes, que imites, que sigas el molde, decidir ser tú mismo es un acto de rebeldía. Es un desafío permanente, es aceptar que muchos no te van a entender, es renunciar a la tranquilidad de pertenecer a cambio de la fuerza de habitarte por completo. Me pasó muchas veces, me pasó cuando decidí cambiar de carrera y dejar atrás lo que los demás aplaudían. Me pasó cuando monté una empresa digital en un país donde nadie creía en ese tipo de industrias. Me pasó cuando rompí los títulos académicos y los guardé en un cajón, porque entendí que mi valor no dependía de diplomas, sino de la coherencia con la que viviera mi camino. Me pasó incluso cuando hice algo tan simbólico como tumbar las paredes de mi propio apartamento para vivir en un loft abierto, sin compartimentos, sin límites, sin estructuras. Porque si yo me había liberado por dentro, ¿por qué no hacerlo también por fuera? Y en cada una de esas decisiones había eso, la renuncia al deseo de justicia externa y la entrega total a una autenticidad radical. Hoy lo entiendo así. Mi lucha no ha sido por parecerme a los que ya crecieron. No ha sido por alcanzar estándares ajenos. Mi lucha ha sido por alejarme cada vez más de las versiones impuestas y acercarme más y más a la mía. Ser el más yo que pueda ser, con mis rarezas, con mis elecciones incomprendidas, con mis caminos torcidos, con mis errores, con todo lo que soy. Romper los convencionalismos no ha sido una estrategia, ha sido una necesidad, una manera de sobrevivirme, porque cada vez que he intentado vivir como debería, me he sentido vacío. En cambio, cada vez que he decidido vivir como siento, me he sentido vivo. Y sí, claro que hay un precio, claro que a veces duele, pero aprendí a ver el dolor como parte del proceso, porque ser uno mismo no es cómodo, es real. Y en esa realidad hay una paz que no te da ninguna justicia artificial, la paz de no traicionarte. Y tal vez por eso, hoy, cuando me preguntan por qué hago ciertas cosas, por qué renuncié a aquello, por qué no seguí tal camino, yo no hablo de lógica, yo hablo de fidelidad. A mí, a esa voz que me acompaña desde niño y que me recuerda que, aunque no siempre tenga garantías, aunque no siempre me aplaudan, aunque a veces me equivoque, estoy siendo fiel a lo más importante, a mi propia existencia, porque entendí que la vida no me debía justicia y decidí, en cambio, deberme a mí mismo verdad. Y al final
después de tantas preguntas, después de tanta rabia contenida por un mundo que no siempre recompensa al que más se esfuerza, entendí algo que cambió mi manera de estar en la vida. La justicia, tal como la pintan, no existe. No hay un sistema imparcial que iguale a todos, ni un juez cósmico que reparta equilibrio. Lo que sí existe es la posibilidad de construirme a mí mismo, de dejar de compararme, de dejar de esperar. Y entonces comprendí que mi lucha no era por parecerme a los que ya tenían más, sino por ser cada vez más yo mismo, auténtico, íntegro, coherente, aunque eso doliera, aunque eso me alejara, aunque eso significara romper expectativas. Porque muchos buscan equilibrio, yo busqué verdad, muchos buscan seguridad, yo elegí libertad. Y aunque me haya costado incomprensión, incertidumbre o soledad, he aprendido que la autenticidad, tarde o temprano, lo compensa todo.